los recuerdos del colegio son únicos, porque es una etapa, yo creo, en la que tú eres irresponsablemente feliz. O sea, porque tienes muy poco que hacer, más allá de, evidentemente, las exigencias habituales, pero si lo comparas con el tiempo libre, con la oportunidad de compartir con tus compañeros de clase, se convierte en un momento donde, verdad, que lo que haces es disfrutar. O sea, para mí el colegio, más como yo tengo una historia bien particular, yo por un perfil de mi conducta que creo que ha mejorado con el paso de los años, eso que normalmente llaman madurez, pero yo fui un niño bastante, no sé si el término correcto sea terrible, pero era muy inquieto. Entonces tuvimos la oportunidad de viajar y después comenzó un recorrido por varios colegios. Yo recuerdo que terminé en el San Vicente de Paúl en Barquisimeto, en primer año de bachillerato, pero después del primer año y de tener un grupo de amigos y de disfrutar, precisamente por problemas de conducta, me dijeron no vamos a expulsarlo, pero no se puede quedar en el colegio. Mis hermanos estudiaban en otro colegio, pero yo en esa época de mucha rebeldía, decía que el Colegio de las Colinas era de los cifrinos y yo no iba a terminar en el Colegio de las Colinas. Y mi mamá, entonces, y creo que fue las vueltas de la vida que te permiten vivir experiencias únicas, tenía amigas o profesoras que, por ejemplo, en mi caso, una profesora que me había dado clases, si se puede llamar así, en maternal, que estaba en un nuevo proyecto que se llama el Colegio Andrés Loy Blanco. Y bueno, yo salto del San Vicente de Paúl, después de haber estudiado en el Colegio Río Claro y de tener el chance incluso de ir a las Colinas, a un colegio pequeño que además queda muy lejos, pero representaba una ruta completamente diferente, además con un concepto de la educación distinto. Y termino yo además siendo la primera promoción de ese colegio. Y fueron 4 años extraordinarios, dimos vueltas, comenzamos en la Avenida de los Abogados de Barquisimeto, terminamos en la Organización del Este, al final fueron como 3 ubicaciones hasta que nos graduamos. Y esa es la posibilidad de contar porque era una interpretación, a veces yo creo que hay profesores que hacen un esfuerzo equivocado de ser los peores profesores a la hora de raspar la mayor cantidad de alumnos. Yo creo que la educación tienes que utilizar un camino completamente distinto, o sea, tú permitirle a tus estudiantes tener la mayor cantidad de herramientas para que las transformen en conocimiento y ese conocimiento te permita ser exitoso en la vida. Entonces a veces yo creo que hay una interpretación equivocada de los maestros, pero evidentemente esa es otra discusión. Entonces, ese colegio trataba de hacer cosas distintas, de una educación mucho más cercana, mucho más personalizada, vamos a tratar de que tú entiendas las cosas, no que pases con 10, tampoco la exigencia de que sea un alumno de 20, pero que por lo menos lo que apruebes es porque no que te lo caletreaste. ¿Sí? Yo creo que eso me ayudó mucho y tengo los mejores recuerdos de profesoras, además con mucho cariño, la directora Bonita Colmenares, con quien mantengo todavía una relación y a quien le tengo un aprecio tremendo. Entonces eso me permitió hacer las cosas distintas, mientras que mis 2 hermanos seguían en el Colegio de las Colinas. En su vida además le fue buenísimo, Camila se graduó también en el Colegio de las Colinas, además yo me la pasaba, porque salía, tenía una novia que en ese momento no era Camila, y yo salía de mi colegio y terminaba en el otro colegio. Pero bueno, siempre fui medio rebelde en mi vida. Entonces esa experiencia que fue casi que fortuita, porque yo hubiese podido quedarme en el Colegio San Vicente, mucho más esquemático, hubiese podido ir al otro colegio, pero terminé en esta iniciativa y bueno, y fue algo que atesoro de manera especial, porque tuve la oportunidad de ser quien diera el discurso de promoción, del encargado de manejar lo que fuese esa primera graduación, que era un evento especial dentro del colegio, y de todavía mantener amistades muy profundas, ya habiéndome graduado en el año 89 de bachiller. Entonces yo creo que dice recuerdos, por lo menos mi recuerdo, o son muchos los recuerdos, sobre todo esos últimos 4 años de mi vida escolar. Pero el viaje de graduación, que recuerdo fue al Blanquito, allá en Sanare, en el estado Lara, espectacular, las cosas que vivimos, el acercamiento, preparándonos para la universidad o lo que representaba la universidad. Los recuerdos del colegio es especial, porque es una etapa de plena formación, y hay gente que se te acerca, y si tienes profesores buenos que te quieran, que te respeten, que te incentiven, que yo creo que es fundamental, porque a esa edad tú qué piensas, a los 15 años no sabes qué vas a hacer en tu vida. O sea, y además tienes
tu cuerpo se está enfrentando a todo ese proceso hormonal que es tremendo y no sabes y no tienes evidentemente las herramientas para ese tipo de decisiones. Entonces, es una etapa que recordaré con especial cariño porque verdad que lo que viví fue algo que me tocó y que todavía recuerdo habiendo pasado casi 30 años. Yo realmente nunca fui un gran estudiante. O sea, estudiante, a veces se me dan las cosas de manera tan fácil, y lo digo de la humildad, que eso yo creo que me llevaba a estar en una zona de confort. Entonces no estudiaba, llegaba sin estudiar, o antes de un examen me leía un par de apuntes y presentaba. A mí siempre me gustaron me paseaba, porque hubo una época donde tuve un acercamiento bastante serio. Yo estudié humanidades, pero siempre fui muy bueno con las matemáticas, y eso me ha ayudado a lo largo de mi carrera, porque los números son parte, en lo que tenga que ver con mi profesión, que es la de periodista deportivo. Hay estadísticas prácticamente para cualquier cosa. Son las matemáticas, pero por ejemplo la biología, nunca fui muy cercano a la química. Después como que la respeté un poquito más, pero la química como tal no me sentía cerca. Claro, que solamente la vi en tercer año, porque después en humanidades no tenías esa oportunidad, quizás fue por eso, pero porque si la biología siempre me gustó, soy un amante de la geografía, entonces evidentemente incorporas cosas que todavía sigues aplicando. O sea, por ejemplo, con mis hijas, sobre todo con Joaquina la mayor, siempre está un poco revisar cuáles son las capitales del mundo, un poco los continentes, porque eso me traslada a lo que representa un momento en mi vida escolar, de estar aprendiéndome una serie de cosas que yo creo que hoy te sirven, porque es prácticamente un ejercicio diario. En cuanto a profesores, te nombraba Juanita Colmenares, que representó una etapa, porque de verdad que ella siempre me trató de manera especial y la recuerdo con mucho cariño. Amparo Rojas también, otra profesora que iban más allá de lo estrictamente, o sea, de la relación profesor-alumno, sino era después, si tú salías mal en una prueba, se acercaba, te decía, mira, trabaja en esto. Que yo creo, porque es fundamental el concepto de eso, el educador no es simplemente, porque tú evidentemente cuando te enfrentas, o sea, cuando manejas una materia, tienes que tener conocimientos de la materia, y eso en un momento, y la pedagogía pasa por tus conocimientos, convertirlos en información para que tus alumnos entonces la reciban y de esa forma puedan incorporar conceptos. Hay gente que sabe mucho, pero que no tiene la pedagogía suficiente, y evidentemente eso se convierte en un elemento que trunca muchas carreras de los maestros. Pero ese concepto de la educación, que para mí es fundamental, que te lo consigues en otros países mayoritariamente, y que en Venezuela yo creo que hace mucha falta, de que el profesor entienda la importancia de que el alumno aprenda, no que el alumno pase una prueba, no es que el alumno supere un objetivo. Matemática de segundo año, o cuando estoy viendo álgebra, entonces supera, entonces no superaste porque me acuerdo, los libros del profesor Serafín Masparrote, es una cosa que se te mantienen en la memoria. Entonces tú aprendías los libros, pero a las 2 semanas no sabías absolutamente nada. En cambio, los buenos profesores se aseguran que las cosas que tú ves en un momento determinado, que las pruebas que tú superas, que las materias que tienes que en un momento determinado analizar, se transformen en información que te pueda ayudar en tu época escolar, después en una segunda etapa ya universitaria y por supuesto en la vida. Entonces yo recuerdo al profesor de matemáticas Víctor también, especial, porque a veces hay cosas que tú entiendes, a veces hay cosas que te cuestan, y eso también me ayudó mucho después para la universidad, porque yo en medio de mis periplos, yo terminé estudiando Derecho, pero también estudié Estudios Internacionales en la Universidad Central, y vi mucho economía. Entonces yo recuerdo que la economía, con un profesor a quien respeto mucho, Leonardo Buniac, que ya en la Universidad Central de Venezuela, en la UCB, pero recordaba todos esos conceptos, herramientas, ejercicios de mi profesor de tercero o cuarto año de matemáticas. Entonces son las cosas, yo creo que a ti como alumno, primero de pregrado, bueno, primero a nivel de escuela secundaria, después de pregrado, incluso de posgrado, te pueden servir. O sea, conceptos que incorporas muy temprano en tu edad, a tu edad o pocos años, y que permanecen en el tiempo.
Una de las preguntas que más me hacen, sobre todo cuando participo en foros, en ponencias, es cómo llegué al mundo del periodismo deportivo. Porque no tengo influencia, o sea, mi papá ni mi mamá o sea, hacen cosas completamente distintas. Pero la vida te coloca en posiciones y después tú no, realmente las respuestas no las tienes. Porque yo me recuerdo hasta con picardía, pero con mucho cariño, un día que mi mamá o mi papá, que siempre ha sido guardar cosas, me llega con unos cuadernos. Estaba yo estudiando, estamos hablando del año 79, yo tendría 7 años en el Colegio Río Claro de Barquisimeto, y unos cuadernos donde yo escribía los nombres de algunos equipos de béisbol de las Grandes Ligas, teniendo 6, 7 años. Entonces, claro, eso lo guardo porque casi que esos son mis inicios en medio del periodismo deportivo. Y después, coincidencias de la vida, un amigo de mi mamá, que después nos convertimos casi en familia porque se transformó en el suegro de mi hermano, Fernando Guedes, mucha trayectoria a nivel de narración deportiva. Yo lo acompañaba, iba al estadio y me gustaba y era un apasionado con muchos niños. Además, hoy por hoy los niños ven los deportes por televisión, los juegos de video también se han convertido en un elemento que los acerca a estas disciplinas. Hay quienes quizás no tuvieron éxito como deportistas, se sintieron frustrados y después dieron el salto. Yo no, o sea, yo siempre supe que como deportista era algo totalmente recreativo, o sea, nunca tuve aspiraciones de ser pelotero, jugador de fútbol, jugador de básquet, jugador de tenis o cualquier otra disciplina. O sea, yo llegué al deporte y vi que era una vez de algo que se me hacía fácil porque me apasionaba y fui alimentando esa pasión y hoy digo con mucho orgullo que tuve la suerte, pero la suerte entre comillas, porque como dice un amigo mío, tú para ganarte la lotería tienes que ir a comprar el ticket, no es que te va a llegar y te lo van a meter por debajo de la puerta. Entonces la suerte a veces tú tienes que buscarla. Y traté de convertir esto en algo porque me apasionaba, me llamaba y se me daba, digo, con mucha facilidad. Y bueno, digo, años más tarde se convirtió en mi profesión. Entonces cuando tú haces lo que te apasiona, es mucho más fácil todo, mucho más sencillo, porque te enfrentas a una situación donde tú quieres más, quieres... No se trata de sobresalir, sino como amante del conocimiento que soy, me considero que siempre estoy buscando información sobre un elemento determinado, bien sea deportivo o no deportivo, pero en mi área de trabajo siempre he querido tratar de sumar, de buscar y de marcar diferencias, porque hoy por hoy, evidentemente ya han pasado muchos años, ya tengo más de 25 años en mi profesión, pero ha ido, sobre todo hubo un cambio a finales de los 90 con el desarrollo de todo el área de internet y después evidentemente en el último lustro todo lo que tiene que ver con redes sociales, pero la información la tiene todo el mundo. Hoy por hoy no es la era de la información, sino la era de cómo interpretar esa información. O sea, yo creo que es una de las claves a la hora de poder buscar el éxito. O sea, el éxito, cada quien tiene una vara distinta para medir el éxito. Para mí el éxito es seguir haciendo lo que me apasiona y que eso me permita ser feliz al lado de mi esposa y mis hijas. Para mí eso es el éxito. Para mí no es el éxito de ser famoso, ni que la gente me reconozca en la calle, ni que la gente te alabe por redes sociales. No. Para mí el éxito es tener lo que tengo hasta ahora. O sea, yo me considero un hombre pleno. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista profesional hago lo que me apasiona y eso me permite tener una vida al lado de mis seres queridos. Y yo creo que eso es fundamental si persigue ser feliz en esta vida. Desde pequeño mis padres, sobre todo mi mamá, me inculcaba eso, tienes que leer. Y hacía un ejercicio de leer la prensa diaria, o sea, no solamente novelas, siempre, yo recuerdo que mi mamá me invitaba a conocer a Gabriel García Márquez, cuando Gabriel García Márquez, no es que estaba dando sus primeros pasos, pero en mi ejemplo en particular, me estaba enfrentando a una lectura que no era la tradicional. O sea, me refiero a varias de sus obras. Y entonces, definitivamente eso me lo recuerdo también de forma muy cercana, porque mi mamá me decía, tú lees, no necesitas leer un libro de 500 páginas, pero lee la prensa, porque leyendo, eso son ejercicios porque yo creo que, y sobre todo, yo siempre he pensado que la memoria es un músculo.
Yo vivo mucho de mi memoria, y la memoria es un músculo. O sea, si tú no lees, no tratas de buscar información en un momento determinado, yo creo que eso, no sé si, y esto evidentemente lo digo muy a la ligera, no sé si es que los circuitos se te cruzan, pero en la memoria tú tienes que estar trabajando. ¿Cómo lo trabajas? Con la lectura. Leer, buscar, yo creo que es fundamental. Y insisto, no tiene que ser lecturas muy profundas, no es que te vas a leer El Capital o cualquier libro de economía o de sociología, pero sí tratar de convertirlo en un hábito. Y hoy por hoy es inevitable, bueno, ya como periodista forma parte de una rutina diaria que ni siquiera lo siento, o sea, ya es una necesidad de leer, estar informado, buscar qué es lo que está pasando, y si, por ejemplo, en mi caso, si tengo una transmisión, ahondar sobre detalles, personas, vivencias, ese tipo de... Entonces la lectura es fundamental, sobre todo, y entenderlo temprano para que eso se convierta en una gran herramienta. Yo por lo menos había materias que a mí no me gustaban, entonces trataba de salir de las cosas con las que me sentía un poco más conectado de manera más rápida. O sea, si estaba cómodo con la matemática, salía de la matemática, pero tenía un examen de física y la física me costaba. Entonces yo creo que cuando ya tú superas parte de lo que es la responsabilidad de la tarea, entonces ya te concentras en algo. O sea, te va a costar porque no lo sientes, no terminas de entrarle a una materia, te cuesta. Ahí es donde tú necesitas primero el respaldo de la gente que está más cerca de ti, tanto de tus padres como de los profesores. Tener mucha comunicación con el profesor. Mira, profesor, me cuesta mucho esta materia, no la entiendo, ¿qué podemos hacer? Porque hay mecanismos para simplificar en un momento determinado, y los buenos profesores son aquellos que consiguen, esos caminos para que un alumno, hay gente que no se da bien con los idiomas, por ejemplo. Entonces es buscar cómo hacer, y existe, no se trata de inventar el agua tibia. O sea, es donde el alumno, si necesita herramientas, porque hay una materia que le cuesta mucho, que pueda buscar asesoría con un profesor o con distintos profesores para que eso lo pueda ayudar a acercarse a un determinado tópico. Pero los valores, ahí es donde, y ahora como padre, o sea, uno cuando es padre entiende muchas cosas que viviste como hijo, de cómo en un momento determinado mi mamá se preocupaba porque no llegábamos, o mi mamá se molestaba porque no teníamos una actitud adecuada con mis abuelos, por ejemplo. Y eso forma parte de un ejercicio diario. O sea, yo lo que procuro es, o sea, marcado por los valores, porque en mi casa existieron, y doy gracias a Dios de tener unos padres extraordinarios, unos abuelos extraordinarios, y una familia muy cercana que siempre quiso hacer el bien, porque forma parte de eso. Hay un gran concepto que es hacer el bien. Entonces, ¿cómo hago el bien? Bueno, haces el bien respetando a los demás, entendiendo que tu derecho termina donde empieza el del otro, de no hacer cosas que no te gusta que te hagan. Entonces, eso tú lo aprendes en tu casa. Claro, por supuesto, hay experiencias de alguien muy cercano, en el propio colegio o liceo, donde hay gente que te dice, mira, el caso de la responsabilidad. A veces uno no entiende ese concepto cuando es pequeño. Me rasparon. No, eso tiene consecuencias. Uno después logra comprender perfectamente que todos tus actos tienen consecuencias. Entonces la responsabilidad es evitar que tus actos tengan consecuencias negativas. Entonces, si cumples con tus responsabilidades, te va bien en la vida. Entonces yo hago énfasis, y mi hija, y desde un ejercicio en la mesa de cómo comer, de acompañar a la gente cuando no ha terminado, de levantar la mesa, esos detalles, a después hablarle mucho. Vuelvo al tema de la comunicación. Tener una comunicación fluida que le permita decir, mira, tú tienes que ser responsable, tienes que entender cómo funcionan las cosas, tienes que respetar a tus mayores. Entonces son valores que tú vas incorporando desde muy pequeño en tu casa. Y yo tuve la suerte, y es lo que trato de reproducir con mis hijas, que ellas entiendan que hay unas ciertas reglas y una manera adecuada de comportarse
para ser hombre o mujer de bien. Eso forma parte de un gran concepto, porque al final lo que uno procura, buscando ser probo, buscando ser alguien, o sea, porque yo creo que no tiene precio acostarse, apoyar la cabeza sobre la almohada y que tú no tengas esas preocupaciones de que dañaste a alguien, de que tuviste una mala experiencia con otra persona, porque la vida no es color de rosa, vas a tener situaciones que no son positivas, todas, ojalá. O sea, yo creo que el éxito radica en que tú tengas una mayor cantidad de situaciones positivas que negativas, porque negativas vas a tener, inevitablemente, forma parte de un ejercicio que todos vivimos. Entonces ahí es donde cuando tú, esa tranquilidad yo creo que es la que tú no puedes otorgarle un precio. Entonces es un poco ese ejercicio que hago, la puntualidad. Yo soy puntual, trato de serlo. Evidentemente se te presentan situaciones, pero ¿por qué? Porque siento que no ser puntual y respeto a las otras personas. Entonces un poco siempre estar pendiente de los demás, de las leyes, de las reglas, porque a veces no, mira, esto es así, no, pero vamos a hacerlo de esta manera. No, si está establecido de esta forma, ¿por qué utilizar un camino distinto? Si esto es así. Entonces, el respeto a las reglas es fundamental y son conceptos, ahora seguramente se me escapará alguno, pero que en mi casa, que junto a mi esposa Camila, siempre hemos tratado de mantener, incluso cuando, vamos a decir, no teníamos niñas, en este caso Joaquín y Guillermina, pero ahora que las tenemos, tú sientes como ese deber. O sea, yo siento, después de todo lo que yo recibí de mis papás, a quienes adoro y respeto y agradezco mucho, es lo que yo trato de darle a mis hijas, que mis hijas me vean. O sea, ¿cuál es mi aspiración con mis hijas? Que ellas me vean a mí como yo miro a mis papás, con admiración, con cariño, con ese respeto, y que entiendan, mi papá es una persona de bien. Sí, o sea, yo creo que este mundo lo abandone, y que puede sonar hasta cursi, pero seré feliz el día que me abandone y mis hijas me vean a mí como yo veo a mi papá.